Es un gusto saludarlos. Muchos de ustedes ya me conocen. Soy Ricardo Soler, gerente de cuentas en ICIS, responsable por trabajar con el mercado argentino y estoy ubicado en São Paulo, Brasil. Como deben saber, acá la situación de salud sigue todavía conflictuando con la necesidad de retomar la economía. Realmente, como muchos deben saber, estamos enfrentando momentos muy difíciles que están exigiendo cada vez más decisiones importantes y con más agilidad de lo que estamos acostumbrados normalmente. Por lo tanto, la necesidad de estar a par de todo es aún mayor. Esta iniciativa de charla de actualización en conjunto con las asociaciones es una excelente oportunidad para actualizar a los miembros y a toda la audiencia sobre los acontecimientos en los mercados. Bueno, como la audiencia tiene diferentes grados de interacción con ICIS y conocimiento de la empresa, les explico brevemente quiénes somos y qué es lo que hacemos. El acrónimo de ICIS significa Servicios Independientes de Inteligencia en Commodities y somos una fuente global de información especializada en inteligencias para productos químicos, de energía y fertilizantes. Nosotros conectamos datos, mercados y clientes para crear una visión comprensible, confiable y transparente de los mercados globales de commodities. Nuestros datos de inteligencia apoyan a que empresas tomen decisiones más inteligentes y sostenibles para optimizar así los recursos existentes en el mundo. Como pueden ver más abajo, tenemos toda una propuesta de valor de inteligencia, generando datos confiables para precios, oferta y demanda, análisis de mercado y resúmenes de mercado, previsión de precios, herramientas analíticas, noticias y más. Con eso pasaremos brevemente por la agenda de hoy. En breve mi colega Mayara empezará hablando sobre la macroeconomía. Pasaremos después por olefinas y poliolefinas en Argentina. Entonces hablaremos un poco sobre etileno y polietileno, propileno y polipropileno y PET. Después también hablaremos sobre aceites básicos, comentarios sobre la reactivación en otras regiones también. Entonces el webinar será mayormente enfocado en Argentina, pero también tendremos breves comentarios sobre la reactivación en otras regiones y finalmente las preguntas. Con eso te paso la palabra, Mayara, por favor. Gracias, Ricardo. Creo que me escuchan, ¿correcto? Bueno, y buenas tardes a todos. Me imagino que aquí de la industria química, las personas que están en la audiencia han sufrido el desafío de la imprevisibilidad, de la reactivación, viviendo aún los impactos de la pandemia en las ventas y en todas las operaciones. Bueno, el coronavirus tomó la perspectiva de la macroeconomía. Hemos visto la actividad manufacturera mundial que se ha derrumbado, aunque otras regiones estén volviendo lentamente a la actividad. Es un momento crítico para América Latina porque el virus se propagó por su camino desde China, llegó a Europa, después a Américas, siendo América Latina la última. Por lo que nosotros sentimos el efecto y el mercado sigue más meses parado en una especie de lockdown que otras regiones. Bueno, el flujo de suministro se vio afectado en la pandemia porque además de la menor actividad de algunas plantas, los canales no están 100% activos. La mayoría de los productos tienen una baja demanda. También tuvimos el precio del petróleo súper en baja y las monedas latinoamericanas se depreciaron frente al dólar, lo que puede interferir también en las importaciones y exportaciones que Jorge va a detallar más en el caso de Argentina a los polímeros y algunos productos. Pero estamos aquí a mirar adelante y el FMI, que es el Fondo Monetario Internacional, publicó en su último reporte hoy mismo la estimativa de PIB que mundialmente va a cerrar el año de 2020 en menos
2,9% mundialmente, siendo la primera vez en que todas las regiones están en recesión juntas. No hay países emergentes este año. La región de América Latina está estimada de regresar 9,4% y específicamente el PIB de Argentina 9,9%. La crisis económica ya estaba teniendo un impacto el año pasado y ahora se intensificó con la pandemia y causó un impacto con magnitud distinta en cada sector manufacturero. En el próximo slide vamos a ver entonces la situación actual de estos sectores. Miren, estos datos del INDEC traen el índice de producción industrial manufacturero basado en el mes de abril. En naranja tenemos la variación intermensual comparando abril a marzo. En azul oscuro es la variación interanual comparando el mismo mes del año pasado. Y en azul claro es el acumulado del año, comparando al mismo periodo del año pasado, el year to date. Entonces, hay sectores poco afectados, como vemos a la derecha superior, que es alimentos y bebidas, con menos 2%, incluso un crecimiento de 1% referente al mismo periodo del año pasado. Y al otro extremo vemos el sector más afectado a la izquierda abajo, que es el automotores, con baja de producción de casi 90% en el dato de mes a mes y 40% en el acumulado del año. Cuando miramos la industria química y plásticos, vemos donde apunta la flecha verde. Él está con baja de menos 20% mes a mes y menos 6,5% en el acumulado del año. Y aún explorando estos datos, disculpa, volví, ahora avancé. Entrando en subsectores químicos, a la izquierda tenemos el breakdown de índices de producción de refinación de petróleo, coke y combustible comparado el mismo mes del año pasado. A la derecha encontramos igual para los productos químicos y aquí que me gustaría realzar. Vean la magnitud de impacto en los sectores como reflejo del comportamiento del consumo que hace distinción entre lo que es esencial y no esencial en este momento. Y este dato es importante también para la retomada, la reactivación de la industria. Entonces, agroquímicos sigue claramente positivo y productos farma que sigue prácticamente igual según estos datos. Y los más afectados fueron pinturas y hay los otros productos químicos también, que incluye ahí construcción, por ejemplo. Después, gases industriales y por fin, materias primas plásticas y productos básicos. Mi último slide de esta introducción, disculpa, último slide de la introducción se refiere al largo segmento de alimentos y bebidas, porque una vez que tenemos varias personas en la audiencia que trabajan con empaques, es interesante ver cuáles productos están más o menos buscados para que tomen algunas decisiones de dónde enfocar las iniciativas los próximos meses, etc. Por ejemplo, están en crecimiento los vinos, las carnes, los productos lácteos, hierba mate, té y café. Y bien, para una presentación más profunda en los mercados químicos, yo invito a Jorge Martín, que puede detallar algunas de las commodities, cómo está la demanda, los precios y lo que podemos esperar dentro de estos mercados. Es todo suyo, Jorge. Gracias. Muchas gracias, Mayara. Gracias por su presencia en este webinar. Es un placer para mí hablar con ustedes hoy buscando aclarar los mercados de polímeros durante esta situación tan especial que vivimos con el COVID-19.
Esta pandemia nos ha puesto en una situación que no hemos vivido, solo tenemos como guía el recuento histórico de lo que pasó 100 años atrás en España. La diferencia principal con la crisis del 2009 es que en esta crisis no hay demanda y la poca demanda que aún tenemos es diferente. Hay sectores de la industria petroquímica que aumentaron la demanda, otros que perdieron un poco y otros sectores que están muy afectados tratando de sobrevivir. Ante la incertidumbre que tenemos enfrente, buscamos pronosticar el futuro, establecer comportamientos que nos ayuden a navegar la crisis y a tomar acciones positivas. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en primera instancia yo diría, podemos observar lo que hace el petróleo crudo. Esta gráfica realmente no muestra el precio del petróleo crudo, pero muestra que nuestro índice IPEX, que es una canasta de 12 productos básicos en Asia, Europa y Estados Unidos, sabemos que tiene este índice, la petroquímica tiene una gran correlación con el petróleo y esto nos puede dar algunas indicaciones. El precio de marcadores internacionales como el Brent o WTI está repuntando desde abril, cuando la recuperación del precio del petróleo comenzó. En estos días el petróleo crudo ya ha alcanzado los poco más de $40 por barril para WTI y alrededor de 42.50, una cosa así para Brent. No he visto los valores de hoy, pero no pienso que estén muy lejos. Mirando las curvas, ahí vemos una curva para Europa, otra para Asia y otra para Estados Unidos. La única curva que está mostrando un repunte hacia arriba es la curva de Asia. Y bueno, y eso obviamente es lo lógico porque la demanda de petroquímicos está retornando en los lugares que han controlado la pandemia. Supuestamente Europa puede liderar la siguiente recuperación, que puede no ser uniforme, pero las líneas para Europa y para Estados Unidos aún están a la baja. También tenemos que hablar un poco de los procesos de refinerías. La utilización de refinerías ha caído a niveles del 2009, como se puede observar aquí en esta gráfica. Está empezando a repuntar en este momento. Si bien hay una leve mejoría en la demanda de gasolina y diésel en los países que están reabriendo sus economías, es probable que este temprano retorno de actividades traiga aparejados rebrotes de infección y retrocesos en la recuperación económica. Si las aerolíneas no vuelven a la normalidad, no hay forma de que la demanda de productos refinados vuelva a la normalidad en el corto plazo. Y esto tiene implicaciones para el precio del petróleo crudo y también para la petroquímica. Muchos productos petroquímicos dependen de buenas tasas de operación en las refinerías. ¿Qué productos van a estar afectados? El propileno, los aromáticos como bencenos, toluenos, silenos, los solventes, plastificantes, etc. Ya que estamos en el tema de la refinación, vamos a hablar un poco de los lubricantes o base oils, como se le llaman en inglés. El coronavirus afectó la demanda en abril y mayo debido a que los fabricantes de equipos originales, lo que llamamos Original Equipment Manufacturers, cerraron las líneas de producción de automóviles, las personas dejaron de conducir y de dar servicio a sus automóviles y la actividad industrial se detuvo. El mercado ya estaba sobreabastecido y las condiciones empeoraron con el retiro de los compradores y las paradas de planta aguas abajo. Las exportaciones estuvieron casi muertas porque todos los países enfrentaron las mismas condiciones. La oferta también comenzó a caer con la caída del refino. Las refinerías están en el negocio de producir combustibles y redujeron sus tasas de operación a poco menos del 70% en general para todo Estados Unidos. Para las unidades de lubricantes, estimamos que las tasas de operación fueron entre el 50 al 70%. Si bien la oferta disminuyó, fue suficiente para satisfacer la demanda. Los consumidores intermedios de lubricantes que van desde lubricantes industriales hasta aceites para automóviles
y fluidos para trabajar metales vieron una disminución de la demanda del 30 al 90% durante el pico de la depresión. Los valores más altos reflejan la pérdida de demanda en el aceite de motor para automóviles de pasajeros. El shock de demanda creado por los aislamientos de coronavirus arrastró el petróleo crudo a mínimos históricos, lo que presionó al VGO o Vacuum Gas Oil, que es la materia prima para una unidad de lubricantes. Los precios de lubricantes emulan al petróleo con cierto retraso. Los proveedores de lubricantes en Estados Unidos redujeron sus precios de lista 70 centavos a $1 por galón debido a menores costos y a baja demanda. Los precios spot de Estados Unidos respondieron con una disminución del 30% en el grupo 1, una disminución del 38% en el grupo 2 y una disminución del 16% en el grupo 3. Algunas aplicaciones del grupo 1 continuaron operando durante el periodo de aislamiento, por lo que los precios no disminuyeron en la misma medida que el grupo 2. El grupo 2, que tiene usos finales tanto industriales como automotrices, estuvo bajo la mayor presión en los Estados Unidos debido a su posición como proveedor global líder. El grupo 2 a menudo es competitivo con el grupo 1, pero estuvo más afectado durante la caída de la demanda. Estados Unidos importa principalmente los lubricantes del grupo 3, que se usan casi en su totalidad en aplicaciones de aceite de motores, y este grupo mantuvo mejor su valor que los otros dos. Los precios de exportación cayeron fuertemente. Los precios de exportación del grupo 2 de Estados Unidos se vieron sometidos a la mayor presión con una disminución del 50%. Los proveedores estadounidenses generalmente regulan stocks a través de las exportaciones y había puntos de venta limitados. La demanda ha disminuido en un 17% hasta la fecha en comparación con 2019 en México, el principal destino de exportación de Estados Unidos. La demanda de Brasil también ha bajado un 44%. Nos llama la atención que el interés de Argentina en aceites base o lubricantes aumentó en el 2020. Argentina representa una fracción de las exportaciones de lubricantes de Estados Unidos y los volúmenes han disminuido cada año desde el 2017 al 2019. Sin embargo, los volúmenes exportados a Argentina aumentaron en un 41% hasta abril, según la base de datos de oferta y demanda de ICIS. Esto se debe a un aumento interanual del 31% en enero y los volúmenes de marzo fueron más del doble de los registrados en 2019. Los volúmenes cayeron un 39% en abril, como pueden ver en la gráfica, probablemente debido a la menor demanda a medida que los efectos del coronavirus comenzaron a manifestarse. ¿Cómo está la situación al día de hoy? Después de 2 meses de bajos precios y baja demanda, el mercado ha cambiado de rumbo. Estamos viendo un aumento de la demanda en muchas aplicaciones con la reposición de los compradores a medida que se reanudan sus operaciones de planta. El interés se está recuperando nuevamente en los mercados de exportación. La oferta está más restringida ya que la reducción de tasas de operación durante abril y mayo han comenzado a traducirse en una menor oferta. Los proveedores están aumentando sus precios porque el aumento en el precio del vacuum gas oil ha agregado una presión de margen bastante significativa. Aquí vamos a ver un poco los escenarios que nos está dando el coronavirus con respecto a este mercado de lubricantes. Los analistas de ICIS desarrollaron escenarios de restricciones de coronavirus en parte con datos de la Universidad de Oxford para evaluar cuánto tiempo durarían las medidas restrictivas.
Hay un escenario corto y un escenario largo. El escenario corto supone una rápida propagación y un estricto bloqueo de 2 meses sin recurrencia del virus en el invierno. Y estamos hablando del invierno del hemisferio norte. Como pueden ver, estas listas tienen listas de muchas regiones, lo cual hace la lectura de la gráfica un poco complicada, pero ustedes pueden ver América del Sur y América Central es la línea roja y bueno, de esa forma pueden visualizar cuál es la proyección para su región. Entonces, en el escenario corto vemos esta recuperación sin recurrencia del virus en el invierno. Sin embargo, estamos avanzando hacia un escenario más largo que supone que las interrupciones se generalizarán y durarán hasta bien entrado el año, pero que se eliminarán gradualmente. El escenario más largo también supone un resurgimiento en la última parte del 2020. América del Sur y América Central son la línea roja gruesa, que en el escenario más largo anticipa que la normalidad se reanudará en el 2021. Ahora, ¿cuál es el impacto en la industria de los lubricantes para cada escenario? Esta diapositiva detalla el impacto de la industria en escenarios cortos y largos. De estos, los lubricantes prestan servicios a los sectores industrial, que lo vemos ahí en la línea púrpura, y vehículos motorizados, que es la línea roja. Son los vehículos, hemos, digamos, enfatizado estos dos sectores porque son los más afectados, digamos, para este tipo de químicos. El tobogán de demanda es el más pronunciado y la recuperación tomará más tiempo, según muestra la investigación. Para América Latina, el punto más bajo es a fines de mayo y principios de junio, lo que indicaría que el punto más bajo ya lo hemos pasado o estamos por terminarlo, y de aquí en adelante las cosas empezarían a mejorar. Tanto en el escenario corto como en el largo, no se espera una recuperación total este año para la industria automotriz. El escenario largo anticipa una recuperación no lineal con algunas caídas. En el escenario corto se espera que el sector industrial se recupere este año, en el 2020, mientras que en el escenario largo todavía vamos a tener que esperar un poco más hasta el 2021. Ahora vamos a ver un poco la evolución de la demanda de estos lubricantes. El grupo 1 es el más afectado por la producción industrial. Si para los lubricantes del grupo 1, que se ve afectado en gran medida por la producción industrial, proyectamos que hubo una reducción de la demanda del 60% en América Latina en el escenario corto, en comparación con la demanda previa al coronavirus. Se espera la recuperación en 2020. Para lubricantes del grupo 2, que tiene usos industriales y automotrices, proyectamos una disminución de la demanda del 70%, y esto es en el corto escenario para América Latina. Se espera que la recuperación sea más larga para el grupo 2 debido al uso de este lubricante en el sector del transporte, que está muy afectado. Entonces, las conclusiones para los lubricantes, como viéramos en láminas anteriores, hay recuperación lenta para todo el sector, pero más lenta para el grupo 2, que tiene el componente de uso automotor. Con la caída de los volúmenes de venta, los márgenes van a estar muy presionados de aquí en adelante. Pasamos ahora a hablar un poco a los polímeros, comenzando con el mercado de polietileno. No podemos hablar de polietileno sin hablar del mercado de Estados Unidos. Aquí sabemos que la sobreoferta de polietileno ya existía antes de la pandemia y los precios estaban a niveles bajos. La pandemia arrastró los precios del polietileno a niveles aún más bajos. Varios productores recurrieron a paradas de planta o reducciones en la tasa de operación para equiparar producción con la baja demanda. Esta reducción de suministro y el aumento de demanda en China, que se ha recobrado primero en la pandemia,
han dado impulso a una suba de precios en este mes de junio que podría continuar en julio si la escasez continúa, pero debemos tener en cuenta que el mercado de polietileno va a estar estructuralmente largo, al menos hasta fines del 2021 y quizás un poco más. Las exportaciones del polietileno de Estados Unidos han crecido a pesar de la crisis económica y esto ha sido simplemente una cuestión de necesidad. Las exportaciones aumentaron 25% de enero a abril comparado con el mismo periodo del 2019. Estados Unidos exportó más del 50% de su producción el año pasado. Esta cifra era alrededor del 20% 4 años atrás, antes del crecimiento de la producción inducida por el shale gas. Retorno de la demanda en China ha fomentado los últimos resultados, con algunas excepciones. Las exportaciones del polietileno de baja densidad cayeron 7% desde enero a abril por la demora en el arranque de 2 plantas que ahora están arrancando en el tercer trimestre. Esta tabla nos muestra que aún se espera que aumente el número de nuevos crackers en los Estados Unidos, aunque la pandemia puede retrasar las decisiones concernientes a los crackers de la segunda ola. No está claro por cuánto tiempo la pandemia va a afectar la construcción de estas nuevas plantas de etileno, porque no podemos decir cuándo el virus estará bajo control. Hay 3 crackers en construcción, con otros 4 en diferentes niveles de definición. Si se construyen todos, aumentarán la capacidad de etileno de Estados Unidos en un 72%, contando la primera y segunda ola de nuevos crackers. La primera ola comenzó alrededor del 2015, fomentada por la proliferación del shale gas. Las economías de estas plantas han cambiado drásticamente con los bajos precios del petróleo y estas circunstancias pueden afectar el cronigrama de las plantas que llegarán más tarde en el 2022 al 2024. Aun si la pandemia acaba pronto, digamos a fin de año, no sabemos qué tipo de realidad vamos a tener, qué precios de petróleo va a haber y qué consumo de combustibles habrá. La proliferación de crackers en Estados Unidos ha traído aparejada también un gran número de plantas de polietileno. Como hemos visto con los crackers de etano, algunos de estos proyectos de polietileno pueden retrasarse también hasta que regrese la demanda. Ya hemos visto que las plantas de Sasol y Formosa para producción de polietileno de baja densidad se han pospuesto hasta el tercer trimestre del año. La producción del polietileno seguirá en aumento a pesar de que ya existe sobreoferta de material. Con buena demanda, digamos sin pandemia, el mercado de polietileno en Estados Unidos se mantendrá sobreofertado. Esto va a mantener presión sobre los precios. Con baja demanda, digamos que la pandemia dura más de la cuenta, las plantas menos eficientes probablemente tendrán que cerrar sus puertas. Tuvimos esta situación en el 2009 y puede que se dé nuevamente a corto plazo. Los productores no integrados tienen márgenes mucho más bajos. Volviendo más al presente, ¿qué está pasando con el etileno? Esta gráfica muestra el precio del etileno en los últimos 12 meses. Alcanzó su punto máximo a fines del año pasado y comenzó a disminuir. Esto se vio agravado por la crisis del COVID-19 y el etileno alcanzó los niveles más bajos de su historia hace unas pocas semanas atrás. Pero la disminución de los precios del petróleo ha provocado menor producción de gas y el precio del etano subió, aunque se está estabilizando ahora. El aumento no ha sido fuerte. Todavía el etileno está cerca de su mínimo histórico de 8 centavos la libra, que son equivalentes a unos 176 dólares por tonelada. Sin embargo, si el precio del petróleo gana fuerza, que lo está haciendo en este momento, podría revivir la actividad de producción de petróleo en Estados Unidos y restaurar el suministro de etano a sus niveles previos a la pandemia. Estamos viendo precios de petróleo crudo alrededor de 42 dólares por barril, pero con fuerte resistencia en estos niveles. Los inventarios no bajan lo suficiente para un incremento sustentable.
El futuro de los precios del etileno va a depender en gran medida de lo que pase con el petróleo crudo. ¿Qué pasa en América Latina con el polietileno? En este caso, la gráfica tenemos el polietileno de baja densidad. El principal impacto en el polietileno proviene del exceso de oferta de productos en los Estados Unidos que viene influenciando los precios desde antes de la pandemia. La disminución de la demanda de algunos sectores debido a la pandemia ha empeorado las condiciones de todas las resinas plásticas. Tengan en cuenta que este gráfico muestra precios domésticos que pueden tener cierta protección en forma de aranceles, impuestos, etc. Esta es la razón por la cual los precios de los países del Mercosur son más altos. Los países de la costa del Pacífico tienen precios más bajos. México, por ejemplo, con su proximidad al mercado estadounidense, también tiene mucha competencia. Los precios internacionales de las cotizaciones de ICIS son los más bajos para todos estos mercados. Esta gráfica muestra polietileno de baja densidad y su precio ha disminuido menos que otros grados. La razón de su poca disponibilidad es que tradicionalmente la producción de polietileno de baja densidad es menor que la de otros grados. También tenemos los mencionados retrasos de estas plantas en el Golfo, Sasol y Formosa, que van a arrancar en este tercer trimestre. El polietileno de baja densidad tiene espacio para bajar de precio, pero está respaldado por baja disponibilidad. Los precios del polietileno de baja densidad en la costa del Pacífico están alrededor de $980 la tonelada y hasta un poco más. Otros grados como polietileno de alta densidad y lineales están alrededor de $750 la tonelada, costo y flete, en la costa del Pacífico. En el Golfo de Estados Unidos estos precios están alrededor de $600 la tonelada. Por eso digo que esos son los que no tienen mucho margen para bajar. Los precios del polietileno en el Golfo de Estados Unidos podrían aumentar en julio porque los productores están buscando un aumento de 4 centavos la libra. Esto es adicional a los aumentos de junio, pero habrá resistencia basada en la baja demanda. Un gran problema de muchos países latinoamericanos ha sido la escalada del dólar. En esta línea roja que vemos de Brasil, parte de las fluctuaciones que vemos se deben a los cambios, a la gran volatilidad en la moneda que ha tenido Brasil últimamente. Aquí vemos las importaciones del polietileno de baja densidad en Argentina. Aquí mostramos la composición del producto importado por Argentina. Brasil es la mayor fuente de material, seguido por Estados Unidos, que ha incrementado su participación el año pasado, en el 2019, e Israel, que es un proveedor relativamente nuevo, que ha logrado penetrar debido a acuerdos con países del Mercosur. Hablando de las exportaciones, este gráfico muestra que en el 2019 las exportaciones de polietileno de baja densidad de Argentina disminuyeron fuertemente comparadas de planta en Bahía Blanca. Aunque los destinos no se especifican en los datos, lo más probable es que este material esté yendo a los países de la región. Vamos a hablar ahora del mercado de polipropileno. Comenzando con el mercado de Estados Unidos, la gráfica nos muestra que los precios se mantuvieron altos en el 2018 con escasez de material, pero con procesos de descuellamiento se agregó capacidad de producción durante el 2019 y los precios comenzaron a bajar. Hubo un breve repunte en enero este año y luego vino la pandemia, con su efecto negativo en la demanda que aún estamos sufriendo. Esta tabla nos muestra que al igual que en el polietileno, el polipropileno también tiene nuevas capacidades de producción para el futuro cercano, aunque los volúmenes planeados no son tan grandes como los del polietileno. Estas plantas entrarán entre el 2021 y 2024, pero vemos aumento en la producción. Con esta gráfica mostramos que América del Norte va a hacer la transición a ser un exportador neto. Esta tabla
preparada con datos de nuestra base de datos de oferta y demanda, muestra que Estados Unidos se convertirá en exportador neto a partir de 2022 a 2023. Como esta capacidad viene antes del aumento de demanda previsto, se espera que esta nueva producción se va a destinar casi exclusivamente a exportaciones. Braskem está invirtiendo en un nuevo terminal de exportaciones en Charleston, en Carolina del Sur. Para hablar del precio del polipropileno tenemos que tratar de ver primero qué está haciendo su materia prima, el propileno. En el mercado spot, la gráfica nos dice que el propileno del Golfo de Estados Unidos ha estado gradualmente en baja durante todo el año, alcanzando su punto mínimo en los 20 centavos por libra, que son $440 por tonelada, y esto sucedió en marzo de este año. La ralentización del refinado y baja en la producción de gas causada por los bajos precios del petróleo elevan los precios del propileno hasta casi 25 centavos la libra y actualmente se está moviendo en esa banda entre 20 y 25 centavos la libra. Con el mercado automotor muy afectado por la pandemia, la demanda de propileno y de polipropileno ha sufrido más que la del polietileno. Los contratos de junio del propileno apuntan a terminar con un rollover flat o con una pequeña suba. No se esperan cambios sustanciales. Aquí vemos de la misma manera el mercado spot va a afectar los contratos en forma proporcional. El último cierre del contrato de mayo fue a 26 centavos y no tuvo cambios con respecto a abril. A pesar del repunte temporario de precios, es difícil que los precios puedan hacer una recuperación rápida mientras dure la pandemia. Por eso decía, el contrato de junio, que a lo mejor se cierra esta semana o a lo mejor la próxima, puede que siga flat o con una pequeña suba. ¿Qué está pasando con el polipropileno en América Latina? Bueno, como hemos visto con el propileno y con el petróleo crudo, como no podía ser de otra forma, el polipropileno en América Latina ha tenido la misma baja gradual en los últimos 12 meses, pero con la salvedad de que la volatilidad del dólar ha causado movimientos de precios más pronunciados. Esto es más notable en Brasil, donde la fijación de precios no se ha dolarizado como en otros países, obligando al productor local a reaccionar a los cambios de moneda con subas o bajas de precios para compensar. Los precios son definitivamente más altos en los países del Mercosur y más internacionales en México o la costa del Pacífico, donde no se aplican aranceles de importación. México recibe volúmenes de Estados Unidos que entran sin impuesto en base al Tratado de Libre Comercio, llamado ahora United States-Mexico-Canada Agreement, antes llamado NAFTA. El polipropileno es esencial en muchos países para las aplicaciones que ayudan en la pandemia, pero ha sufrido un gran impacto con la caída de demanda del sector industrial. Esta gráfica muestra los márgenes del polipropileno por tipo de materia prima utilizada. Obviamente los márgenes más bajos corresponden a las llamadas standalone plants, es decir, productores que compran la materia prima de terceros. Es la línea naranja clara. Los márgenes del polipropileno provenientes del uso de GLP, la mezcla de propano y butano, y del propano, han sido los más altos, pero la baja del petróleo le ha dado ventajas al uso de nafta petroquímica para producir insumos básicos. Con la reciente recuperación del petróleo crudo, los márgenes de LPG y nafta se han equiparado. El corolario aquí es que Estados Unidos ya no tiene la ventaja de materia prima que le había otorgado el shale gas, y si la recupera, digamos con aumentos del petróleo crudo, no va a ser muy significativa a menos que el petróleo se dispare por alguna razón imprevista como guerras, etcétera, situaciones geopolíticas que muchas veces no podemos predecir. Nuevas capacidades de propileno en el Golfo de Estados Unidos van a consistir
mayormente de unidades PDH, digamos, para hacer propileno a propósito. Aquí vamos a ver las importaciones de PP en Argentina. Evidentemente, Brasil es el mayor proveedor de polipropileno importado en Argentina. No se lo ha graficado en esta lámina para poder visualizar los volúmenes más pequeños de otros orígenes. Brasil tuvo más de 60.000 toneladas en 2018 y 2019 y lleva unos 20.000 en lo que va de este año. Colombia es un distante segundo, seguido por Chile, Arabia Saudí y otros. Cabe destacar en esta gráfica que Estados Unidos figura en el séptimo lugar con menos de 2.000 toneladas al año. Con respecto a las exportaciones de polipropileno a otros países, Argentina exporta polipropileno principalmente a Brasil, pero hay que destacar que los volúmenes cayeron en el 2019 y están en camino a caer aún más en 2020 con la pandemia. Aquí vemos en la tercera columna lo que hay exportado hasta el momento. Apunta a que las exportaciones finales de este año van a ser menores que las del 2019. Vamos a hablar ahora brevemente del mercado de PET y haciendo un refresco de las dinámicas del mercado. El mercado de PET en las Américas se ha consolidado y está liderado por DAC Américas e Indorama. Y en el caso de Estados Unidos hay dos productores más pequeños también que son Far East New Century y Nandia Plastics. Si observamos la dinámica tradicional de Latinoamérica, vemos que hay una sinergia entre México y Estados Unidos, con los precios de México siguiendo de cerca a los de Estados Unidos, que son entre 3 a 4 centavos más altos. El Mercosur sigue la tendencia de precios de Asia, particularmente de China, pero con una demora de 4 a 6 semanas y las importaciones son limitadas debido a las tarifas de importación. En el caso de los países del Pacto Andino, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, países que se encuentran en la costa del Pacífico en Sudamérica, no tienen tarifas de importación para los productos que vienen de Latinoamérica, mientras que las importaciones de Asia pagan un 10%. Sin embargo, los precios de la resina de China son bajos y muy competitivos a pesar de esas tarifas. Debido a esto es que los precios en esta región reflejan la tendencia de Asia casi inmediatamente en los precios costo y flete. Un problema generalizado en América Latina es la depreciación de monedas locales y el aumento del empobrecimiento de la región con la caída de la productividad y el consumo debido al COVID-19. Al igual que con otras resinas, la cadena de pagos está afectada. Aquí vemos los flujos comerciales que influyen en los precios del PET. Este mapa nos muestra el flujo de producto. El PET ha experimentado sobreabastecimiento por años y por eso hay mucha oferta de producto en el mercado internacional. Estados Unidos es importador de PET, compra grandes volúmenes de México y Canadá, algo de Asia y también de otros países como Turquía. México y Asia exportan a los países de la costa del Pacífico donde no hay producción local. La pandemia afectó el flujo del producto a partir de las compras de febrero con una demora de 2 a 3 semanas en su arribo a Sudamérica debido al brote que había comenzado en Asia. A partir de marzo, los compradores comenzaron a evitar compras de producto asiático. A comienzos de abril, vimos muchas ofertas en todas partes, incluyendo compradores en Perú, Argentina y Brasil, pero había poco interés de compra, ya que el virus se había instalado en Sudamérica. A comienzos de mayo la demanda mejoró, pero solo la de compradores más solventes. La expectativa era que los precios ya habían tocado fondo y que de ahora en más comenzarían a subir. Esta gráfica nos muestra una gran correlación entre los precios del PET en México con los precios de Estados Unidos. Como los dos países intercambian productos, los precios son muy similares. Podemos apreciar que en meses recientes el diferencial entre ambos precios se ha achicado para volverse a abrir en las últimas 4 semanas. Esta gráfica muestra la correlación de los precios de Argentina y Brasil con los precios de Asia unas semanas después y a precios más altos, ya que estos mercados
tienen protección tarifaria. Aquí vemos las importaciones de PET en Argentina. Esta gráfica no necesita mucha explicación. Es de notar que mientras el producto de Brasil gana en volumen cada año, incluyendo 2020, producción de países como Omán va perdiendo importancia en este mercado. Egipto tuvo participación en el 2019, pero no la ha tenido este año. China, Taiwán, Pakistán y México siguen en la lista, pero solo China tiene un aumento de volumen en el 2020, ratificando su importancia como nuevo socio comercial. En materia de exportaciones, esta gráfica muestra crecimiento de exportaciones a destinos no especificados en 2019 sobre 2018, pero los volúmenes de exportación han caído en 2020 con la pandemia. Aquí vamos a ver algo que les va a ser útil para ver el consumo global por segmento. A continuación veremos unas láminas que les pueden ayudar a estimar la condición de ciertos productos en tres aplicaciones que son clave: empaques, sector automotriz y la construcción. Comenzando con los empaques, vemos que el polietileno, el polipropileno y el PET ocupan el 73% del mercado de empaques. Estos son porcentajes globales de participación de estos productos en el segmento de empaques y puede que en su país los porcentajes sean un poco diferentes, pero les da una idea de cómo puede impactar el COVID-19 a las distintas resinas plásticas en el segmento de los empaques. Si usted conoce el tamaño de su mercado, puede estimar la caída de demanda que el virus causa para cada resina plástica. En el mercado automotor, el polipropileno, los poliuretanos y las poliamidas se llevan el 65% de la demanda, dejando el resto para el ABS, SAN, PVC, el polietileno, policarbonato y otros plásticos como el poliestireno, el acrílico, etc. Esta lámina le ayuda a estimar los volúmenes que el mercado aún puede demandar a pesar de la pandemia. El tercer rubro es el mercado de construcción, donde el PVC es el principal protagonista, con el 58%. Le sigue el polietileno con un 11%, un combo de poliestireno y poliestireno expandible con el 10%, y el resto va a los poliuretanos, al polipropileno y otros productos en porcentajes menores. Finalmente, para terminar, el control de la pandemia es la clave para los futuros negocios. La lucha contra el virus nos dice que tenemos que resolver ese problema primero, pero con un ojo en el sector económico. El hambre también mata. Debemos tener en cuenta que la pandemia está siendo buena para el medio ambiente, aunque probablemente el efecto no dure con las reaperturas. Pero hay países primordialmente en Europa, donde la ampliación de sendas de bicicletas se está haciendo permanente y hay más subsidios para fomentar la compra de vehículos eléctricos, etcétera. Estos son buenos ejemplos para copiar. Vamos a tener que cambiar nuestro comportamiento para proteger nuestras vidas, nuestras familias, nuestros países y el único planeta que compartimos. Tenemos que prepararnos para hacer cambios permanentes en caso de que tengamos que aprender a vivir con el virus. Si nos preparamos para lo peor, cualquier mejora inesperada se va a sentir como una bonificación.